Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química Analítica y en el día de hoy vamos a continuar trabajando con todo lo que tiene que ver con las unidades de concentración. Sin embargo, ya hemos trabajado en videos anteriores sobre las unidades de concentración más comunes como lo son la molaridad, la molalidad, la normalidad y la fracción molar. Sin embargo, estas unidades de concentración que vamos a trabajar las catalogan como las unidades de concentración física, en las cuales vamos a trabajar con porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen y porcentaje peso-volumen. También lo podemos encontrar en la bibliografía cuando te tratan de decir que hayas una solución que tiene 36% en peso, lo utilizan para resumir esto, 26% en volumen, para resumir esto, o cuando sí te lo clarifican que es tanto por ciento en peso volumen. Cada una de esas unidades de concentración va a trabajar con unas fórmulas específicas que siguen un mismo patrón. Por lo tanto, necesitamos conocer algunos conceptos de matemática básica como lo son la regla de 3 y el despeje de ecuaciones cuando vamos despejando lo que es la incógnita de la X. Todos esos conceptos de matemáticas nos van a servir para poder dar solución a todos los ejercicios que vamos a trabajar en este video. Para ello, recordemos cada una de las fórmulas que las pueden encontrar en la bibliografía como tal. Por ejemplo, porcentaje peso-peso, peso de soluto sobre peso de solución. Entonces, cuando hablamos de soluto, recuerden que el soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Y cuando hablamos de solución, ya hablamos de la mezcla del soluto con el solvente. Recuerden que en la mayoría de los casos, el solvente universal siempre estamos trabajando con el agua. Tenemos aquí volumen de soluto sobre volumen de solución, lo mismo, soluto simplemente que va a estar en volumen y acá la solución también va a estar en unidades de volumen que se trabaja siempre con el litro. Y aquí tenemos una combinación de los dos, vamos a trabajar con gramos y con volúmenes. Entonces también es importante que en algunos ejercicios aprendamos un concepto como es la densidad, a trabajar con la densidad. Recuerden que la densidad nos permite relacionar los gramos con los mililitros para hacer todo lo que tiene que ver con el sistema de conversión. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio y vamos a ir avanzando en complejidad a medida que avance el video. Por ejemplo, tenemos que calcular la concentración del porcentaje peso-peso de 180 gramos de etanol disuelto en 1.5 litros de agua. Entonces es importante sacar los datos que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos los gramos de etanol, es decir, tenemos nuestro soluto. ¿Cuál es el soluto? Tenemos 180 gramos de etanol. Después nos dicen que tenemos 1.5 litros de agua. Ese no va a ser la solución. Recuerden que el agua es el solvente. Por lo tanto, nuestro solvente será 1.5 litros. Esos 1.5 litros podemos pasarlo también a gramos conociendo la densidad del agua, que es 1 gramo por mililitro. Es decir, que si yo puedo decir que esto es igual a 1500 mililitros, ¿cómo puedo transformar esos mililitros a gramos? Pues sencillo. Me dice que 1 mililitro es igual a 1 gramo cuando estamos trabajando con la densidad del agua. Por lo tanto, 1500 mililitros corresponderá a 1500 gramos. Entonces ahí tenemos gramos de soluto y los gramos de solvente. Por lo tanto, la solución será la suma de los dos, tanto de solvente como de soluto, es decir, 1500 más 180. Si hacemos esta suma, eso da 1680 gramos de la solución. Ya teniendo esos datos, lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar la fórmula. Porcentaje peso-peso es igual. Dice que son el peso del soluto, tenemos 180 gramos, sobre el peso de la solución, es decir, de estas dos, 116,8. Y todo eso multiplicado por 100 porque estamos trabajando en porcentajes. Por lo tanto, el resultado de eso será 10,7%. Recuerden que tienen que hacer primero la división y esa división multiplicarla por 100 para que les dé este resultado. En este ejercicio tenemos calcular los gramos necesarios de NaCl, cloruro de sodio o sal común para que esté al 12% en peso en 1 litro de agua.
Entonces, en este ejercicio, a pesar de tener todo lo que es porcentaje peso-peso, algunas cosas van a diferir. Necesitamos conocer conceptos de aritmética básica. Como por ejemplo, vamos a sacar los datos que tenemos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Necesitamos, la solución está en un porcentaje de 12%. Tenemos un volumen que es el agua, si se dan cuenta, es el solvente, que sería 1 litro, podemos ponerlo enseguida como mililitros, que es 1000 mililitros. Y si sabemos la fórmula de densidad, sabemos que sería 1 mililitro, 1 gramo es igual a 1000 gramos. Y tenemos los 1000 gramos del solvente. El soluto prácticamente no lo tenemos, es lo que nos están pidiendo hallar, cuántos son los gramos para que la solución nos quede al 12%. Por lo tanto, la solución será una combinación de un número más una incógnita. ¿Cuál es el número? Pues tenemos que son 1000 más x. Y al tener eso ya tenemos que aplicar conceptos de matemática básica para poder despejar esa x en la fórmula de porcentaje. Entonces, la fórmula de porcentaje tenemos porcentaje peso-peso. ¿Cuál es el porcentaje según lo que nos dice el trabajo? Dice que es 12. Igual. Peso del soluto. No sabemos cuál es el peso del soluto, por lo tanto es una x. Nos habla sobre el peso de la solución. Como no tenemos peso de solución exacto, tenemos que combinar, sería ese 1000 más la x. Y todo esto por 100. Entonces, al tener esto, prácticamente es una tarea en términos matemáticos. Aquí la química se hace a un lado para darle paso a la matemática y despejar esas ecuaciones. ¿Cómo podríamos hacer? Pues sencillo. Primero ese fraccionario vamos a quitarlo de ahí porque no nos gusta. Como está ese fraccionario dividiendo, yo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Es decir, yo coloco el 12 y esto lo subo. Aquí me quedaría 1000 más x. Y acá me quedaría x por 100, me daría 100x. Entonces ahora, utilizando las propiedades con ese paréntesis, lo que tenemos es que romperlo. Entonces 12 por 1000 me da 12.000, más 12 por x da 12x, es igual a 100x. Y ahora, ¿cuáles son esas propiedades que me permite echar unos términos para un lado y para el otro? Pues la matemática nos aclara de que tenemos que ubicar todo para un respectivo lado. Entonces yo dejaré este 12.000 de este lado, me quedará 100x menos 12x. Recuerden de que si aquí está sumando, pasa para el otro lado a restar. Por lo tanto, entonces sería que hagamos esta resta. Voy a colocarlo de este lado. Sería 12.000 es igual a 100 menos 12 da 88x. ¿Y cómo hacemos para despejar esa x? Pues tenemos que hacer este que está multiplicando a la x pasa acá a dividir. Es decir, que 12.000 entre 88 es igual a x. Y ahí lo que tenemos que hacer simplemente es una división. Por lo tanto, el resultado de 12.000 entre 88 es 136 gramos. Es decir, que necesitamos esos 136 gramos para adicionarlo en 1 litro de agua y que la concentración quede al 12%. Este ejercicio tiene una peculiaridad que nos pide hallar el volumen necesario para preparar una solución de 100 gramos de NaCl que está al 15% peso-peso. Entonces, si nos piden hallar el volumen, lo que necesitamos hallar es el volumen de solvente, es decir, el agua que vamos a añadirle a esos 100 gramos para que nos quede al 15%. Entonces, vamos a sacar los datos que tenemos. Por ejemplo, tenemos el soluto, que aquí sería 100 gramos del NaCl. El solvente, pues el solvente no lo tenemos, así que sería X. Y entonces la solución sería la suma de esto, que es 100 más X. Si se dan cuenta, tiene un poquito de similitud con el ejercicio pasado. Entonces vamos ahora a hacer la fórmula del porcentaje peso-peso, que sería porcentaje peso-peso, que es 15, es igual a los gramos de soluto, que son 100 gramos,
sobre los gramos de solvente, que sería 100 más X por 100. Al tener ya esa parte, lo que tenemos que hacer es lo que veníamos haciendo anteriormente. Sería 15 y esto va multiplicado por 100 más X. Y acá sería 100 por 100 me dará igual a 10.000. Es decir, que aquí ya no tenemos la X como teníamos en el otro ejercicio, que eran dos incógnitas. Aquí nos va a quedar una sola. 15 por 100, pues simplemente le agregamos los dos ceros, da 1500, más 15X. Y eso es igual a 10.000. Entonces, ya lo que tendríamos que hacer es despejar, pero ahora este señorito se nos tiene que ir para este lado. Es decir, que tenemos 15X es igual a 10.000 menos 1500. Es decir, 15X, 10.000 menos 1500, eso nos da 8.500. Y ahora tenemos que despejar la X, por lo tanto, X es igual a 8.500 sobre 15. ¿Qué operación matemática tenemos que hacer ahí? Pues una división. 8.500 entre 15. Y eso nos va a dar 566,66 gramos. Pero recuerden de que como vamos a añadirle agua, podemos pasar eso enseguida a litros o mililitros con la densidad. Y como la densidad del agua es igual a 1, eso es igual a 566,66 mililitros. O si el profesor nos los pide en litros, simplemente es dividirlo eso entre 1000, por lo tanto es 0.566 litros. Es decir, que necesitamos ese volumen para añadirle los 100 gramos y que la solución nos quede al 15% en peso. En este último video que tenemos aquí dice que se dispone de un ácido clorhídrico comercial, es decir, un ácido que hemos comprado en cualquier tienda de productos químicos, que contiene unas características importantes como lo son una densidad de 1.2 gramos por centímetro cúbico y un porcentaje en masa, es decir, algo de peso es de 36%. Y nos dicen que deseamos preparar una solución de 500 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico a 0.1 molar. Es decir, necesitamos preparar esa concentración a partir de un ácido clorhídrico comercial. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, primerito vamos a cambiar este numerito que tenemos aquí, que son 500 centímetros cúbicos. Entonces, vamos a trabajar que los 500 centímetros cúbicos corresponderán a 0.5 litros, porque al trabajar con unidades como la molaridad, recuerden que molaridad es igual a los moles sobre el volumen en litros, por lo tanto es necesario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular los moles que necesitamos de ese ácido clorhídrico que tiene una concentración 0.1 molar. Entonces recuerden que la fórmula es molaridad es igual a los moles sobre el volumen, y este volumen va a estar en litro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer simplemente es un juego con las ecuaciones, es decir, vamos a separar mol es igual a la molaridad por el volumen. Por lo tanto, los moles serán, la molaridad nos las da el problema, sería 0,1 por el volumen 0.5, y eso nos da 0.05 mol. Sin embargo, como estamos hablando de un ácido clorhídrico, necesitamos es los gramos como tal. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hacemos la práctica básica, que es pasarlo de moles a gramos utilizando el peso molecular. Entonces tenemos 0.05 mol de HCl por 1 mol de HCl pesa aproximadamente 36.5 gramos. Por lo tanto, tenemos que hacer una operación matemática, que es la multiplicación de 0.05 moles por 36.5 gramos, y nos va a dar un valor de 1.825 gramos de HCl. Pero estos gramos de HCl son
siempre y cuando la solución esté a 0.1 molar, es decir, normalmente esté en un porcentaje de pureza bastante amplio, pero no tenemos ese porcentaje de pureza, lo tenemos en un 36% en masa. Por lo tanto, tenemos que hacer una serie de ejercicios que son unos tips para poder determinar cuál será el verdadero resultado utilizando el porcentaje que tenemos aquí. Es decir, que ese 36% en masa quiere decir que hay 36 gramos del ácido clorhídrico sobre 100 gramos de solución comercial. Pero ahora nosotros tenemos acá que debe ser 1.825 gramos de HCl y no tenemos el valor de la solución comercial. Por lo tanto, tenemos que aplicar algo que se conoce como la regla de 3 para poder llevar a cabo la solución. Es decir, que en términos matemáticos nos quedaría que nuestra X es igual a 100 por 1.825 y todo eso va dividido entre 36. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar arriba y lo que nos dé lo dividimos por 36 y nos va a dar un resultado de 5.07 gramos. Ahora, como estamos hablando de un ácido clorhídrico comercial, estamos trabajando con unidades de volumen, pero tenemos los gramos. Entonces, ¿cómo relacionamos los gramos con el volumen? Pues el ejercicio nos brinda algo muy importante como es la densidad, la cual nos va a permitir relacionar esas variables. Entonces sería 5,07 gramos del HCl, lo multiplico por la densidad que dice que 1.2 gramos es igual a los centímetros cúbicos. Entonces lo que tendríamos que hacer ahí es simplemente una división. 5.07 entre 1.2, dándome un valor de 4,22, en este caso será centímetros cúbicos, que podríamos trabajar también como 4.22 mililitros. Entonces quiere decir que nosotros para preparar una solución que tenga 0.5 litros o aproximadamente 500 mililitros, necesitamos adicionar 4.22. Pero entonces, cuando estamos trabajando en un laboratorio hay algo que tenemos que tener en cuenta y es una partecita muy importante cuando estemos mezclando ácidos con soluciones como el agua. ¿Qué podría pasar? Nosotros en la pipeta donde vamos a trabajar, aquí tenemos que tener los 4.22 mililitros, que es nuestro volumen del ácido. Entonces la mayoría de las personas lo que hacen es llenan ese en el recipiente que va a estar contenido, que en este caso vamos a poner que sea un Erlenmeyer, y después lo llevan hacia el volumen que son 500 centímetros cúbicos o 500 mililitros. Es decir, que tienen que añadir aproximadamente unos 490 y tantos mililitros, pero cometen un error. ¿Por qué? Porque lo ideal es que usted añade primero una cantidad pequeña de agua destilada y después añada el ácido para hacer una mezcla, un poquito de agua con ácido, y después complete el resto de agua hasta el aforo del recipiente. Recuerden que eso es muy importante para evitar cometer accidentes que pueden, digamos, que dañarnos una práctica de laboratorio. De ahí siempre la frase que se utiliza en química, que es el sobre ella, el refiriéndose al agua y luego el ácido encima. ¿Oyeron? No utilicen la forma tradicional, que es colocar el ácido y llevarlo hasta el aforo de 500, porque pueden cometer accidentes en el laboratorio. En el siguiente video estaremos trabajando un poquito más acerca de las unidades de concentración física, como lo es porcentaje peso-volumen y porcentaje volumen-volumen. Bien, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales para estar en contacto conmigo en asesorías y demás. Y si tienes alguna duda, por favor déjamelo en los comentarios y nos vemos en una próxima clase.